Fabiola Guarneros, no haremos más que escucharte a partir de este momento en los datos duros del huachicoleo. Hola Fer, buenas tardes. Sí, a todo tu auditorio también un afectuoso saludo. Y es que miren, lo importante ahorita es que tengamos la información, los datos. Y ya después podemos platicar o no en la estrategia o el ciudadano cómo debiera comportarse. Pero sí es importante tener este contexto. Por ejemplo, México perdió el año pasado, solo por robo de combustible, 60,000 millones de pesos. Apenas, ¿y por qué nos sirven estos datos? Porque apenas nos enteramos que por lavado de dinero son 100,000 millones de pesos. Es de hecho la primera columna, es el balazo, digamos, del Ajá, Excelsior, sí, exacto. el día de hoy. Entonces tú dices, bueno, ya estamos viendo que dónde se estaba fugando el dinero, en qué empresas, pues no declaraban al fisco, pero el robo fue en el año pasado 60,000 millones de pesos. En el 2017 el costo fue de 30,000 millones de pesos y en el 2016 20,000 millones de pesos. ¿Qué estamos diciendo? Que el robo a combustible empezó de ser un delito que ninguna administración paró hasta llegar a estos niveles donde las pérdidas son, pues, para nosotros, para los ingresos, ¿no? Ahora, las tomas clandestinas que se han detectado en los últimos 3 sexenios, Fer, o sea, no, 47,000 tomas clandestinas. Con Vicente Fox se registraron 887 cuando se empezaron a prender las alertas. Después, con Felipe Calderón se ubicaron 1,701 perforaciones. Y con Enrique Peña Nieto, 41,502 tomas ilegales. O sea, fue creciendo. ¿Te acuerdas que cuando tú me invitaste a colaborar recién tu aniversario, el primer tema que trajimos era qué era el huachicol? Exactamente. ¿Te acuerdas que era el tema de moda ¿Qué y que decíamos significaba qué significaba huachicol? huachicol? Ya desde ese entonces, Fer, ya teníamos aquí con tu programa, en tu conducción, el tema que estaba haciendo los focos de alerta. Nunca se hizo nada. Y lo peor del caso que en este gran país el problema se llama impunidad. Que esto, vamos poniéndolo de una vez para la reflexión de nuestros radioescuchas, es la prueba de fuego del gobierno actual. Sus medidas pueden estar correctas, incorrectas, mal tomadas, mal planeadas, a lo mejor funcionan, a lo mejor no. Pero si no hay nadie en la cárcel después de esto, el problema de la impunidad seguirá siendo en México y la esperanza que él ha generado se va a caer, así como cuando un elevador se queda sin luz y sin nada. Porque, ¿qué está pidiendo? ¿Por qué pidió la gente en cambio? Porque había impunidad. Y las cifras no las están diciendo. De 800 tomas a 41,502. Ahora, ¿cuántas perforaciones se realizan para robar el combustible? Se consultó a un experto en energía de Grupo Caraiba, se llama Ramsés Pech, que son expertos en estos temas, y él dijo que existen tramos donde en solo 10 metros se han llegado a contabilizar hasta 22 perforaciones ilegales. En un tramo de 10 metros, 22. Esto, además de robar, pues el combustible, genera un daño a la infraestructura, es decir, los ductos tienen más de 30 años de vida, ya son muy viejos. Tú los perforas y tan frecuentemente los rompes, ¿no? O sea, por eso hemos visto incendios, por eso hemos visto poblaciones y gente que se ha quemado, las grandes fugas, porque ya pervirtieron la vida ya inútil, pues después de 30 años los ductos de estos ductos, ¿no? Entonces, todo eso cuesta, o sea, no solo es el robo, no solo lo que se roban, sino la reparación de estos ductos que de por sí son añejos. Luego, las pipas con combustible que se robaban al día en el país, estas cifras hay que decirlas son nuevas, las dio a conocer en una conferencia Andrés Manuel López Obrador, porque el promedio de pipas robadas por día son 787. Yo me metí a ver la gráfica. En diciembre hubo 2 días en donde el punto, pues, de robo de pipas más alto fue el 4 de diciembre y el 18 de diciembre, que se robaron 1,336 pipas. Uf. Y el 18 de diciembre, 1,145 pipas. El resto, porque dije, ¿por qué sacó el promedio de 700? Porque había entre 1,800, varios días con 700 pipas, otros, el día con menores pipas robadas fueran 500 pipas robadas. El de menos. El de menos. 500. Esto estás hablando todo México. Todo México, sí, de todas las que circulan por el país. Luego, ¿cuáles son las entidades afectadas por este huachicoleo? 15. O sea, estamos hablando de la mitad del país, Fer. 15. Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Durango, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Oaxaca,
Puebla, Querétaro, Sinaloa, Tabasco y Veracruz. En esas entidades se concentró el 90% de las 12.581 tomas clandestinas registradas solamente de enero a octubre del año pasado. O sea, en esas entidades había 11.464 tomas clandestinas. Por eso, cuando decide cerrar los ductos, pues es a la mitad del país. A la mitad del país. Esa información, ¿te acuerdas que lo trabajó Solera? Claudia Solera, En exactamente. enero. Es que entre el Excelsior, ¿qué tal, Fernanda? Sí. Venimos diciendo el tema del huachicol desde hace varios años. De hecho, me acuerdo que en estos días puse un tuit y alguien me contestó, eso ya lo había dicho Fernanda, eso lo propuso Fernanda los primeros días, exactamente. Claro, ¿no? es que se lleva trabajando mucho en la investigación de este tema. ¿Sí? Ahora, ¿por qué no hay en Nuevo León, por ejemplo? Porque, por ejemplo, en Nuevo León tienen más vigilancia, hay como un compromiso de los ductos no están comprometidos. Claro. Y un dato nuevo, Fer, que ¿se acuerdan de los permisos que se dieron para las gasolinerías ya pudieran ser particulares? Y se permitió que Exxon pudiera tener, ella no tuvo desabasto de combustible porque ella se encarga de importar su gasolina de Estados Unidos con sus propios sistemas de distribución. Todas las gasolineras que ustedes vean que están en el centro del país o en el norte, norteamericanas, no tuvieron desabasto, porque ya investigamos y hay 17,000 permisos de importación de gasolina que tienen estas empresas y ellos privadas. No dejaron de pedirlo. Claro, no dejaron de pedirlo y aseguran la custodia de su combustible. Claro. Que ese es el Ahí meollo. no hay huachicol. Ahí no hay huachicol. Ya me imagino los gringos con el huachicol. Ajá, exactamente. ¿cómo no? Luego, en esos estados donde les dije que hubo la afectación, pues en la mayoría hay robo de combustible y los más fuertes donde, como tú dices, ¿por qué no Nuevo León? Pues porque el robo está en Tamaulipas, Puebla y Guanajuato. El gran tema que no quieren responder y que hoy cancelaron la comparecencia. Eso es terrible y no hay explicación. No hay explicación, pero la cancelaron porque no hay información, porque no saben qué informar, Fer, que es lo más triste de este país. Porque la pregunta es, bueno, ¿qué sigue? ¿Cuál es la estrategia? ¿Y qué pasa en Puebla? En Puebla está el triángulo rojo del robo de huachicol. También lo dijimos en esas veces en tu programa. Y platicamos que es Palmar de Bravo, Acatzingo, Tepeaca y Tecamachalco. Fue donde enfrentaron a los militares. Es donde hemos visto que las mamás ponen en primera fila a sus hijos y a ellas mismas para enfrentar a los soldados. Andrés Manuel fue el mensaje que se los dio a ellas. Oigan, mamás. Y ahí no hubo desabasto de combustible porque hay un proceso electoral en puerta, ¿no? Bueno, ¿dónde cayó el helicóptero? En territorio huachicolero, ¿no? Entonces, pues son estas dudas que por eso les decía, estos son datos duros. Aquí damos la información, los datos duros. Cada quien tiene que sacar sus propias conclusiones, hacer su meditación y ver qué se está haciendo y qué no. Y el hecho en que hoy hayan cancelado la comparecencia... No, eso es terrible. Perdónenme. Es tan claro como el agua. El gobierno de Andrés Manuel sostiene que es por un acto de corrupción contra el huachicol. Cancelan porque no tienen datos que dar en contra del huachicol. Entonces, el motivo de no tener abasto de gasolina es lo que señalé en un principio, que fue porque no se pidió gasolina en diciembre, y eso tiene que ver con el desabasto, y si es así, le pusieron el mote del huachicol, pero entonces no están teniendo, dije por lo menos que en las siguientes 2-3 semanas caigan los líderes. Exacto. No está cayendo nada, bueno, cancelan. Exacto, o es lo que decimos, una claridad. Para evitar justamente estas dudas, pues necesitas salir información. Ok, es el combate al huachicol, perfecto. Por eso les decía, la expectativa es muy alta, te tienen que castigar y tenemos que conocer los nombres. ¿Por qué? Justo, porque después de toda esta investigación que se ha hecho desde Pemex y PGR, las propias gobierno federal, desde las administraciones pasadas, saben que los grupos criminales que operan el huachicol o el robo de combustible son los Zetas, el Cártel Jalisco Nueva Generación, el Golfo y el Pacífico. Es decir, el crimen organizado está metido en este negocio. O sea, Tamaulipas, Puebla y Guanajuato. Exactamente. Ahora, ¿cuántos de estas personas en el lavado de dinero hay atrás del crimen organizado? Por eso volvemos a lo mismo. Si no hacemos el combate completo, ya se congelaron las cuentas, pero de muy pocas personas, ¿no? 15. Hay que ver cuántas más y el crimen organizado que está detrás. Mientras no se combata de raíz este problema, nos vamos a quedar con la enfermedad. Es decir,
les ha pasado, y lo voy a poner un ejemplo así muy, muy común, pero ese que podemos entender nosotros como padres de familia, como miembros de la sociedad. Tenemos una infección, una enfermedad infecciosa, y vamos con el doctor y nos receta una penicilina. Si nos automedicamos, hacemos, pues quítale, ciérrale el ducto, sin hacer nada más, solo hacemos más resistente la bacteria. Si no terminamos el tratamiento de los 7 días del antibiótico o 5, según, ¿qué haces? Haces solo más resistente al virus y te va a caer peor. Aquí la medida fue terriblemente dolorosa e incómoda para todos nosotros. Sin gasolina, sin salir a reactivar la economía el fin de semana, ya es muy dolorosa. Tenemos que llegar hasta el final. Si no hay ninguno en la cárcel después de esto, vamos a darle el tiempo que sea necesario en las investigaciones. Pero si se queda en impunidad, Fer, de verdad, la gran decepción. Se va a caer Andrés Manuel. La gran decepción. Se va a dar un trancazo bien grande. Porque, insisto, si la primera, si el motivo era no haber pedido gasolina y abastecimiento suficiente de crudo y combustible a México, es decir, con Estados Unidos en diciembre, y ese es el motivo, aguas. Sí. Si se dice que el motivo, siendo ese, es contra el huachicol, entonces tienen que entregar resultados del huachicol. Exactamente, tiene que haber gente en la cárcel. Porque aquí, acuérdate, la línea, y es una investigación del Excelsior muy importante, sí. La línea de quién tiene que ver en el robo, porque vas desde empleados de Pemex, trabajadores sindicalizados, familias enteras, se dedican de Puebla, Tlaxcala, Guanajuato, Jalisco, al huachicol, familias enteras. Viene, porque acuérdense, los cómplices, ¿cómo va la línea? Exacto. Los de Pemex dan el pitazo sobre los flujos, horarios, tipos de combustible. Exactamente. Ellos dicen, miren, ya lo dijeron, tenían que estar informados, tenían que saber qué tipo de combustible pasaba, si era diésel, si era gasolina, si era otro tipo. A qué horas, la presión con la que se daba. Y había horarios en los que tenían que cerrarlo. No lo cerraban, bajaban la presión para que con el pitazo los huachicoleros pudieran saber exactamente qué ducto. Eso solo venía de adentro. Lo mismo con las pipas. Las rutas de las pipas solo venía de adentro. Ahí está la cadena. La Contraloría tiene identificado por lo menos a 8 funcionarios de Pemex. ¿Qué ha pasado con eso? Y ahí está el punto. Si no vemos al final cómo termina esto, va a ser una gran decepción. Y la otra, ¿por qué decimos que la estrategia estaba mal planeada, se equivocó? O más bien, no había estrategia, había una solución sin estrategia. No había. Porque el viernes, Fer, nos enteramos que los empresarios mexicanos se fueron con Pemex, con el sindicato y el gobierno federal a ofrecer las pipas. Y aceptaron. Y por eso empezaron a fluir. Eso no debe haberse hecho el viernes, después de 19 días en los estados y de una semana. Debe haberse hecho antes. Sentarse con los empresarios y decir, hagamos esto. Por eso creemos no había una estrategia. @Fabi Guarneros es tu Twitter, y lo dejamos en lo siguiente, Fabiola. Acuérdense de los números de la inflación por este tema de la gasolina. Acuérdense. Y acuérdense el tema económico en México por el tema del huachicoleo. Si no hay resultados, barder, ¿eh? Barder. Gracias, Fabi.